Muy bien, pues muchísimas gracias. Lo primero que quiero es agradecer a la organización, a José María, a Marta, por la invitación a estar presente en este congreso, en esta universidad que tiene un glamour tremendo, aunque es la competidora de la Autónoma. Yo soy profe de la Autónoma, como bien ha dicho el señor moderador, pero en cualquier caso, bueno, pues es un... ¿No se oye? Bueno, que no, estaba simplemente agradeciendo el estar presente en este congreso y también estar presente en esta universidad, que siempre que vengo pues me encanta por estos edificios, estas aulas magnas, como veis en los antiguos documentales o películas de Unamuno, etcétera, cuando eran, que tienen además también cobertura arriba, anfiteatros. Entonces, bueno, pues aunque es, como decía, la competidora de la universidad en la que yo estoy, pero ahora con el distrito único. Antes que nada, quería simplemente disculparme porque voy a tener que irme porque tengo clase en la universidad, que está un poquito lejos, la mía, y entonces pues porque tenía clase a las 9:30, he dicho a los chicos, a los alumnos, que voy a llegar un poco más tarde, desplaza un poquito la clase y sobre todo me disculpo porque me encantaría estar presente en todas las demás comunicaciones, pero bueno, se solapan a veces las cosas, los acontecimientos y bueno, no quería dejar de estar aquí, por supuesto, y encantado, y además para hablar un poco de lo que es lo que hacemos nosotros en Transparencia Internacional. ¿No se oye bien? A ver. Bueno, pues entonces voy a intentar aprovechar los 15 o 20 minutos que tenemos pues al máximo, porque he traído unas cuantas transparencias. Como los niños pequeños queremos hablar de todo, poner de todo, y luego realmente pues no nos da tiempo. Pero en fin, intentaré optimizar el tiempo. Un poquito el micro porque a ver, ¿ahora se oye quizá algo mejor? ¿Más claro al menos? Bueno. Pues entonces lo que decía era eso. Voy a hablar como representante de una ONG que es Transparencia Internacional. Nosotros fundamentalmente siempre, como no puede ser menos hoy día en una sociedad del siglo XXI, intentamos fomentar el concepto de transparencia. Es un valor social, un derecho básico del ciudadano. Simplemente me permito recordar estas premisas conceptuales. Hay unos desafíos éticos en una sociedad como la nuestra, que es la transparencia, política social económica, la lucha contra la corrupción, la responsabilidad social de las organizaciones, las públicas, las privadas, etcétera, y sobre todo ya ahora en el terreno de contratación, que es el lema el objeto de esta jornada, de este congreso. Transparencia y corrupción son las dos caras de una misma moneda, y transparencia, en definitiva, es el mejor antídoto contra la corrupción y es un elemento básico de control social en la contratación pública. En definitiva, hablando ya un poco de lo que hacemos en Transparencia Internacional, aunque me voy a referir primero un poquito en general, pero luego sobre todo a la parte de contratación pública, que es lo que venimos trabajando y es lo que más atañe, digamos, a esta jornada, pues sencillamente somos una ONG que estamos en 106 capítulos, nos han dicho en la última asamblea, en 106 países, vamos, y entonces, bueno, pues elaboramos una serie de informes que quizá conozcáis algunos de vosotros, índice de percepción de la corrupción, barómetro, en fin, son informes, en definitiva, dirigidos a denunciar, bueno, a evidenciar, a medir, a evaluar y, por lo tanto, a denunciar la enorme corrupción que hay a nivel mundial. Y luego aquí en España, cuando nos constituimos, hace ahora 10 años y pico, pues entonces empezamos a hacer índices de transparencia en la otra cara de la moneda, de los ayuntamientos, de la gestión del agua, de las comunidades autónomas, de las diputaciones provinciales, de los parlamentos, de los clubes de fútbol, aunque no son entidades públicas, pero manejan mucho dinero público, y también de los partidos políticos, que tampoco son entidades públicas, son entidades de derecho privado, pero como sabéis, aquí hay una partitocracia en España y dominan prácticamente todo. Hay el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y muchísimas instituciones. Bueno, pues entonces también medimos. También venimos haciendo una evaluación de los compromisos del Gobierno contra la corrupción que se ha comprometido, digamos, en una cumbre anticorrupción. Además, elaboramos una serie de principios empresariales, hacemos convenios de transparencia, en fin, una serie de cosas. Simplemente poner ahí una especie de listado, panel o inventario. Tenemos una serie de comisiones de trabajo. Una de ellas es la de transparencia y prevención de la corrupción en subvenciones, licitaciones y contratos públicos, que hay personas, y el impulsor o el coordinador, uno de los coordinadores impulsores de la misma es José María Jimeno. También está Marta Cano y alguna persona que he visto aquí también forma parte de esta comisión. Otra de medidas legales y sociales contra la corrupción, sistema financiero en los bancos, integridad en deporte. Tenemos un proyecto de integridad que también en lo que atañe, digamos, a los pactos de integridad tiene que ver con la contratación pública. Es un proyecto amplio, tenemos 6 personas dedicadas a este proyecto, abordamos integridad, cumplimiento del sector privado, los pactos de integridad, me referiré brevemente a ellos porque tienen que ver con la contratación.
y luego proyecciones de la ley de transparencia en el sector privado. Hay una serie de pactos de integridad que estamos ahora en gestación, hemos hecho ya uno con el Ayuntamiento de Madrid, tenemos otros 3 que vamos a firmar, se supone, dentro de poco, y bueno, tenemos también una revista internacional de transparencia e integridad que algunos de vosotros, algunos de los ponentes, pues ha escrito también en esta revista, artículos. Y también hemos elaborado una serie de códigos de buenas prácticas para los parlamentos, entidades financieras y deporte. En cuanto a proponer un ejemplo de uno de nuestros índices, quizá el más conocido, que es el índice de percepción de la corrupción, medimos la corrupción en la última edición de 176 países a través de 13 macroencuestas a nivel internacional que se integran, se conjugan los resultados. Por mencionar simplemente los resultados, una fuerte correlación entre corrupción y pobreza, correlación negativa o inversa entre corrupción y libertad de prensa, lógicamente. 122 países, el problema es que 122 países, la mayoría, o más de 2/3, están suspensos, con una puntuación menor que 50, y 54 países están muy suspensos con una puntuación de 30 o menos. Hay una horquilla global entre países que están hacia el 90, sobre 100 no olvidemos, Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, etcétera, y luego están muy abajo, pues estados fallidos, estados totalitarios, etcétera, como Somalia, Sudán del Sur, Corea del Norte, etcétera. Luego, por regiones, pues no voy a comentar, simplemente que sepáis que estos datos y los de todos los años anteriores, este índice, pues están en la página web. Simplemente señalar que España, bueno, pues ha ido bajando. Estábamos en el puesto, estábamos en el año 2004 en 7,1, que era sobre 10, 71, y hemos ido bajando. El año 2015 bajamos a 58, la más baja puntuación que hemos consolidado este año pasó al 16, ahora va a salir el nuevo índice del 17, pero ya a principios del 18. Y en 2015 éramos el puesto 58, puesto 36, y ahora hemos bajado 5 puestos con la misma puntuación, nos han adelantado algunos países, y ahora estamos en el puesto 41, que aparentemente no estamos mal, entre 176 países, pero si nos comparamos con Europa, que con quien nos tenemos que comparar, pues estamos bastante peor, porque estamos bastante por debajo de la media, estamos en el puesto 17 entre los 28 países de la Unión Europea. Bueno, estos son los datos que simplemente como ejemplo, y luego este es el mapa que cromatiza o que resume pues visualmente pues un poco la situación del mundo en cuanto a corrupción, que vemos que está bastante sobrado, vamos a decir así, de corrupción, sobre todo algunos continentes, algunas zonas del mundo. Luego ya en cuanto a ciñéndome un poquito más al tema de contratos, subvenciones, etcétera, por entrar un poco en el objeto de la jornada, de la mesa, pues tenemos, como decía antes, la Comisión de Transparencia y Prevención de la Corrupción en Subvenciones, Licitaciones y Contratos Públicos, y hemos estado elaborando una serie de propuestas en estos 2 años y pico que desde que se constituyó. Hay una serie de propuestas a los partidos y grupos parlamentarios. Hemos elaborado 45 medidas y se las hemos enviado sobre licitaciones y contratos públicos para que la metan en los programas electorales, para que, todas las leyes que atañan, o que tengan que ver con contratos, pues para que las tengan en cuenta. 15 medidas sobre subvenciones públicas. Luego una serie de propuestas para la mejora del proyecto de ley que era del contrato del sector público. Es una especie de crónica de lo que hemos ido haciendo en estos últimos meses, enviadas por TI España, se enviaron a los partidos, a los grupos parlamentarios, y la verdad es que han asumido unas cuantas, obviamente no porque se lo hayamos dicho solamente nosotros, porque ha habido otras organizaciones que también lo han propuesto, otras instituciones, personas, etcétera, pero bueno, nosotros todas las que les enviamos, algunos partidos han sido bastante más receptivos que otros, pero en cualquier caso pues han llegado finalmente a la ley. La comisión, ahí vamos, José María Jimeno, veis, Mario Garcés, en fin, una serie de personas que tienen relación institucional o personal o académica con el tema de las contrataciones. Las 45 medidas obviamente no las voy a enumerar, simplemente están todas colgadas en la web por si alguien quiere hacer algún análisis. Algunas de ellas afortunadamente se han puesto en marcha, otras no, pero en cualquier caso, pues nosotros, toda esta tarea coordinada más por José María Jimeno, pues realmente las elaboramos, el último borrador final lo aprobamos y se las mandamos a los grupos, etcétera. Entonces, pues repito, no tengo tiempo ni es el objeto, simplemente la charla mía es más extensiva que intensiva, y entonces simplemente hablar un poco para que tengáis una idea de los documentos, etcétera, que hemos ido elaborando y que están, por supuesto, a vuestra disposición a texto completo en la página web, que luego pongo en la última transparencia. ¿De acuerdo? Unas medidas bastante estratificadas. Las propuestas ya más concretas para la mejora del proyecto de ley de contratos del sector público. Aquí tenemos un resumen que está también colgado en la web. En fin, y como hay muchas que se han puesto en marcha, otras todavía no, y no vale la pena ahora de alguna manera presionar ahora que está puesta en marcha. Pero bueno, algunas tenemos la esperanza de que algunas de ellas, que nos hemos preocupado siempre bastante, el tema de que no se publiquen los contratos en la plataforma del sector público, etcétera, etcétera. Pues todo eso al final afortunadamente se ha incluido en la ley,
y a partir de marzo esperemos, que es cuando se cumplen los 4 meses, pues a partir de marzo veamos resultados, lógicamente, con el sistema coactivo que se estableció en la ley, que los contratos son nulos y no se han publicado en la plataforma, pues esperemos que cambie la situación, porque hemos venido evaluando, presionando un poquito a las instituciones públicas, es decir, paralelamente al legislador, pues también hemos, digamos, presionado a las instituciones públicas haciendo publicidad de aquellas que no cumplían, el hecho de que publicaran o no las estas. Entonces, bueno, pues en cualquier caso las instituciones públicas dejan que desear todavía bastante. En buenas prácticas incumple mayoritariamente la normativa legal, la que no olvidemos que ya establecía como obligatoria la Ley de Unidad de Mercado del 2013, que entró en vigor en el año 2014. Toda entidad contratante con poder adjudicador tenía o tiene la obligación de publicar, cosa que no se está cumpliendo. Ahora esperemos que con esta otra ley, la de contratos, pues se sientan más animados o animadas a las instituciones públicas. En octubre del 2017 hemos hecho la última cata, vamos a decir así, el último estudio, un cuarto estudio, porque hicimos uno en enero de 2016, en julio de 2016. En mayo de 2017 hemos ido viendo cómo han ido aumentando la proporción de entidades que se animaban, también algunas porque como luego replicaban los medios nuestras evaluaciones y tal, pues luego empezaban que si esto, que si lo otro, que estaban a punto, que no sé qué, que no sé cuántos, que por qué no corregíamos. Luego a las 2 semanas nos decían, ya hemos publicado, ahora tenéis que corregir. No, en la siguiente evaluación, pues lógicamente modificábamos aquellas que han ido publicando. Se evalúan 5 colectivos de instituciones públicas, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, parlamentos y universidades públicas. Ha ido mejorando, como decía antes, se ha notado un poco efectivamente el aumento de instituciones que han pasado a cumplir la obligación legal, pero sigue siendo bastante, como ahora veremos, amplio el nivel de incumplimiento, lo cual pues no es de recibo, es inaceptable. Resulta necesaria una información sobre contratos centralizada, es decir, que ese lugar común, que es la plataforma de contratación del sector público, al que podemos acudir los universitarios, las empresas, las instituciones públicas, los ciudadanos, para que se vea, en definitiva, todos los contratos que estén en ese sitio, con lo cual hay lógicamente, un cumplimiento de transparencia, hay una prevención de la corrupción porque está todo ahí radiografiado para el usuario, para el ciudadano, y yo como economista, pues eso también es una herramienta de eficiencia económica, por supuesto, porque todo lo que es la información optimiza las decisiones a la hora de comparar, hacer análisis, etcétera, pues eso genera eficiencia micro y macroeconómica, ¿no? Y además de ser, obviamente, la causa justificación fundamental es que es legalmente obligatoria, era legalmente obligatoria y ahora lo va a ser más todavía. Entonces eso hubiera sido el principal argumento, o es el principal argumento para que hubieran venido cumpliendo la ley. Este es el resumen de cómo ha ido evolucionando el número, digamos, o la proporción de, por ejemplo, ayuntamientos, los 110 grandes ayuntamientos. Obviamente esto lo hacemos porque son los que utilizamos para nuestros índices, el colectivo. En España, como sabéis, hay 8.116 ayuntamientos y realmente pues la inmensa mayor parte son muy pequeños, de menos de 5.000 habitantes, pero bueno, con estos 110 abarcamos más de la mitad de la población española. Entonces, en enero del año pasado solamente eran 29 sobre 110 los que cumplían, luego 33, luego 56, bueno, y ahora son 61. Es decir, de alguna manera, bueno, pues ya superan la mitad, pero hay casi la otra mitad de los ayuntamientos, de los grandes ayuntamientos, no lo olvidemos, que sigue sin cumplir esta normativa. Las comunidades autónomas primero eran 3 solamente, luego 6, luego 10 y luego 13. Ha aumentado bastante el nivel de cumplimiento. Las diputaciones 18, 27, 32 y ahora son 33, de 45, más o menos las 3/4 partes, ya van cumpliendo, pero queda todavía una parte importante. Los parlamentos 5, 5, 9 y 9 realmente pues son los que no llegan todavía a la mitad, porque algunos dicen, no, es que los parlamentos son... Nosotros nos hicieron varias consultas y José María, digamos, las respondió perfectamente, argumentadamente, y efectivamente tiene la obligación. Yo hace poco comparecí en el Congreso de los Diputados y les dije que ellos no cumplían normativa, y entonces dijeron, bueno, pero es que nosotros, seguro, que digo que sí, digo, por supuesto y tal, en fin, ponían pretexto, o no era pretexto, era que no estaban seguros y decían el Congreso de los Diputados que sí que va a cumplir enseguida o dentro de muy poco la normativa, pero en fin, que varios parlamentos o una buena parte, bueno, la mayoría de los parlamentos no cumpla todavía la normativa legal, pues es chocante o es realmente singular. Y luego las universidades públicas,
pues realmente han ido 30, 33, 36 y 40, ¿no? De 51. También ha aumentado bastante el nivel de cumplimiento, pero en fin, en definitiva, en tanto en cuanto haya una de cada colectivo o un colectivo importante, significativo, pues realmente es inaceptable y quiere decir que tiene que cumplir la gente, o sea, las instituciones tienen que cumplir la ley, como en todo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver si la van cumpliendo. Esta es sencillamente la lista de, bueno, no vamos ahora a entrar, de los que cumplen o no cumplen, de los ayuntamientos. Están resaltados en negrilla, los ponemos así para denunciar un poco, para fastidiar un poco a los que no cumplen, les ponemos un no, además con negrilla, y entonces, pues ahí está. Todo esto está publicado, por supuesto, en la web y no voy a parar a todo esto, en fin, a comentar. Esto es las diputaciones. También tenemos publicado, esto es de octubre, luego están publicadas todas las anteriores evaluaciones, por supuesto, las comunidades autónomas, las que cumplen, las que no, los parlamentos, los que cumplen, los que no, y finalmente las universidades, las que cumplen o no. O sea que faltan muchísimos contratos en la plataforma de contratación del sector público, con lo cual resta una enorme dosis de operatividad a lo que ahora voy a hablar, que es brevemente la aplicación a contratos públicos transparentes, que ya la conocéis, y que, bueno, pues esto como se nutre, digamos, de la plataforma, en tanto en cuanto faltan muchos contratos de la plataforma, pues los resultados, los indicadores, los índices, las evaluaciones, pues quedan un poco mermadas en cuanto a efectividad, porque falta una parte importante del colectivo de contratos. Pero, en fin, vamos a ver si eso, Susana. Y de eso quería hablar, la aplicación de contratos públicos transparentes, que es una aplicación que hicimos con el Observatorio de Contratación Pública y con la colaboración técnica, digamos, o tecnológica de Veris. Y bueno, pues quizá la conozcáis, está publicada en la web del Observatorio, en la web de Transparencia Internacional y en la propia web, que aparece que es Contratos Públicos Transparentes. Es una aplicación, para la que no la conozcáis, pues que os animéis a utilizarla. Es su utilización, por supuesto, libre y gratuita. Permite analizar los contratos de miles de entidades públicas, no todas, desgraciadamente, como decía, pero esperemos que casi todas, o dentro de poco todas, que se encuentren recogidas en la citada plataforma. Hay una serie de indicadores que puedes analizar muy útiles para detectar irregularidades o singularidades al menos, o clústeres así sospechosos, indicadores relativos al volumen del mercado de contratación pública, el número de administraciones, la cantidad de administraciones distintas que han realizado un procedimiento de limitación, el número de proveedores, la cantidad de proveedores distintos, el grado de dispersión, que también el grado de concentración de dispersión pues es muy significativa, como bien sabéis, economistas, abogados, todos sabemos esos temas, y entonces es muy importante, importe licitado por parte de todas las administraciones, el importe adjudicado, en fin, hay una serie de prestaciones que dan fe, pues, de la utilidad de esa plataforma, y aparte que es, por supuesto, gratuita y está digamos, a la libre utilización de todo el mundo. Ahorro medio, la concurrencia media, que también es muy importante, el valor medio del número de empresas, que a veces, como bien dice José María, en muchos sitios, en muchas disertaciones, nos recuerda que efectivamente hay una enorme cantidad de contratos que solamente tienen un licitador, procedimiento competitivo o no competitivo, y bueno, pues no voy a hablar más de ella porque ya la conocéis o podéis entrar, por supuesto, a través de las 3 páginas web, las 2 de nuestras 2 instituciones, o la que veis ahí, Contratos Públicos Transparentes. Y luego, ya para ir acabando, el Pacto de Integridad, que es una figura que atañe también a la contratación pública, que es una figura que venimos desarrollando en Transparencia Internacional y otros capítulos que ya la tenían, o sea, otros países que ya la tienen en rodaje o en implementación. Nosotros hemos empezado el año pasado y hemos firmado un Pacto de Integridad con el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, estamos ahora haciendo una con la Generalitat Valenciana, con algunos otros 2 ayuntamientos, una entidad pública. Bueno, tenemos ahí pues una serie de pactos en curso, ¿no? Un pacto de integridad, para el que no lo conozca, simplemente me permito decir que es, vamos a decir, es una propuesta novedosa aquí en España al menos, de gestión pública para mejorar la transparencia y la participación y prevenir la corrupción en la contratación pública. Es un acuerdo entre 2 partes, la institución pública que saca un concurso, un contrato, y las empresas licitantes, pero con una tercera pata, un tercer sujeto, porque el proceso de adjudicación e implementación del contrato es supervisado por una tercera parte, es decir, se establecen una serie de cláusulas de, digamos, de integridad, de transparencia, de etcétera, y una serie de sanciones previstas o por lo menos medidas para el que no cumpla, de las que todo el mundo se tiene, para licitar o para concurrir a la oferta, pues se tiene que comprometer a esas cláusulas, todos los licitantes, y bueno, pues en este caso, pues el Pacto de Integridad entre Transparencia Internacional y el Ayuntamiento de Madrid era para un contrato de apoyo a la atención ciudadana, que conoceréis, que es la Línea Madrid, 17.000 llamadas diarias, en fin, para dar una idea del contrato importante que es, presupuesto de 60 millones de euros, empresa con más de 500 trabajadores. Entonces, nosotros nos basamos también, Transparencia Internacional, en una serie de monitores independientes, expertos, etcétera. Entonces, bueno, pues de alguna manera, pues monitoreamos que se someten
someta no solamente a lo que establece la ley, sino a otras cláusulas o otras condiciones adicionales de integridad, de rendición de cuentas, transparencia y de prevención de la corrupción. Esos son, en definitiva, los pactos de integridad. Y luego ya acabo con esto. Bueno, posibles soluciones. Siempre me gusta, como miembro de como representante de esta organización, pues decir las soluciones que venimos proponiendo. Siempre fomentar la transparencia, por supuesto, a todos los niveles, a nivel de entidades públicas, empresas, ONGs, impulso y consolidación de un amplio frente social. Hay que ser positivo. Yo siempre soy proactivo en este sentido. Y bueno, pues también es verdad que tenemos que pensar que somos muchos y los corruptos pues ya realmente vamos a ir arrinconándolos poco a poco. Hay una serie de jueces fiscales que son cada vez más beligerantes, la Fuerza de Seguridad, la UDEF, la UCO, de la Guardia Civil, que son muy eficaces y tecnológicamente avanzada, la sociedad civil, que vamos impulsando también estos procesos, los medios de comunicación, que cada vez hay un mayor periodismo de investigación. Muchas cosas se descubren por los medios o porque los investigan, descubren ellos mismos o porque los transmiten. Las universidades, que cada vez hacemos más cursos, seminarios de todo esto, de ética, de responsabilidad social, de transparencia, etcétera. Y luego los ciudadanos que impulsan, nos ayudan. Todo el mundo pues está cada vez más indignado y con ánimo de denunciar en cuanto a la corrupción. También es verdad que en España hace falta una ley de protección de denunciantes, que en otros países la hay, y muchas veces los ciudadanos conocen muchas cosas de corrupción y no se atreven a denunciarlas por temor a represalias. Y acabo con esta última transparencia, las posibles soluciones a nivel internacional. Estas son cosas que deducimos o que pronunciamos de la organización nuestra a nivel internacional a corto plazo, que se apliquen las actuales leyes. Y ya con esto acabo. Bueno, esta es una transparencia que me gusta ponerla siempre porque nos sorprendió Forges en el país. Con esta transparencia, esto ocurre para la transparencia internacional en España es duro, sí, pero es curro muy fijo y casi eterno, eso sí, dice la señora. Y entonces dice, tranquis, con picos y palas. Los corruptos, los malos, veis que están ahí, dicen, con picos y palas, que es lo que tenemos la sociedad civil, que no tenemos muchos recursos, pero bueno, tenemos la razón, el apoyo social, y ellos van a ir estando más arrinconados o más enterrados, es cuestión de tiempo, pero cuanto antes mejor, por supuesto, con el apoyo de todos. Y nada más, entonces, como datos, para en fin, por si queréis consultar la web, esto y muchas más cosas, pues está en la web que tenéis ahí, transparencia.org.es, o si queréis hacer alguna sugerencia, alguna cuestión, o que recibáis información de lo que hacemos, lo que sea, pues ahí está el correo electrónico, para lo cual, pues, en fin, queda a vuestra disposición a partir de ahora. Así que nada más, eso es todo. Gracias.